Muy buenos días, mi nombre es Juan José Peláez y actualmente vengo a hablarle un poco acerca de mi percepción de Dios, de la creencia en Cristo. Bien, desde mi punto de vista, hablar de Cristo y hablar de mi creencia hacia Él resulta ser un poco difícil por el hecho de que me han criado, se me ha enseñado desde el principio en esa vida, en la vida cristiana, en la vida de la religión. Sin embargo, como todo en la vida, tenemos la posibilidad de dudar, la posibilidad de preguntarnos. Preguntando un poco acerca de la vida, empezamos a armar conjeturas, empezamos a pensar todo lo que se ha descubierto, todos los pensadores, y realmente terminamos en un punto en el que nosotros decidimos. Sinceramente, no existe una corriente u otra por preferencia como tal por argumentos que se pueda decidir. Simplemente es percepción nuestra. Y desde mi perspectiva, la creencia en Cristo va a seguir firme, mi fe en Cristo sigue firme. Sin embargo, a través de la vida y a través de la historia, a través de mi vida, por ejemplo, he tratado de probarme a mí mismo la existencia de Dios, la existencia de un orden. Y viendo tantas teorías, viendo cómo, por ejemplo, Stephen Hawking hablaba acerca de un orden universal propuesto por las leyes de la física que dominan el mundo, lo lleva a uno a pensar que sí se necesitaría un Dios para crear ese orden, si sí se necesitaría de un ser superior que pudiera organizar todo y evitar una anarquía. Son una serie de dudas que uno se plantea. Y por ejemplo el hecho de pensar en que todas las cosas en el mundo simplemente fluyen y fluyen y la manera en la que la percibimos nosotros define la manera en cómo vamos a actuar, me lleva a pensar a mí que realmente Dios no tiene nada que ver con el mundo, que Dios simplemente es ajeno, que las leyes de la física son las que realmente están dominando el mundo y las que están realmente rigiendo lo que somos y rigiendo lo que hacemos. Sin embargo, todo ser humano tiene una parte espiritual que es necesaria para conformar un ser íntegro. Y el hecho de enfocarme en mi parte espiritual y saber que necesito tener algo dentro porque realmente un ser vacío no es nada. Y sintiendo la presencia de Dios, simplemente esos son los argumentos para decir que Dios existe. Mis argumentos para decir que Dios existe es el hecho de que cada vez que me acerco a Él, uno lo siente como persona. Es necesario confesarlo. Como persona, cada vez que intento acercarme a Dios y cada vez que intento dudar de Él, sentimos la presencia. Este es precisamente el ser cristiano en el que se me ha formado y que imprescindiblemente yo he elegido. Porque como persona, la verdad, no soy muy cristiano, no soy muy religioso para afirmar todo así. Es decir, no tengo la mayor capacidad para poder definirme como un ser religioso. Sin embargo, mis principios y lo que yo siento me han guiado hasta acá. Aún así, nunca estoy exento de la física, jamás, ni de la ciencia. De hecho, mi punto de vista es que Dios está ligado a las leyes de la ciencia, porque precisamente las leyes de Stephen Hawking plasmaban que cada cosa tiene un orden cosmológico, pero precisamente ese orden cosmológico tuvo que tener un inicio, porque como todos sabemos, todo tiene un inicio, pero no se sabe su final. Entonces, pensar que Dios precisamente pudo haber creado estas leyes de la física, que Dios pudo haber regido desde un principio cómo sucedería todo, fomenta mi fe en Cristo y mi fe en Dios. Ahora, de pronto, yendo más allá y ahondando en mis preguntas existenciales, desde mi punto de vista es necesario dudar. Es necesario dudar de la creencia de Cristo. Porque si no dudamos, precisamente no vamos a encontrar los argumentos necesarios para creer en Él. Es decir, necesito dudar de Él para poder investigar, para poder documentarme. Y precisamente esa documentación que voy a hacer, que no necesariamente tiene que ver con unas leyes de la física, sino con una misma vida espiritual,
me guían a pensar que Dios existe. Me guían a pensar que el orden universal plasmado por Stephen Hawking, que el orden universal plasmado por muchísimos científicos a través de la historia, está propuesto por un ser superior que precisamente está rigiendo, que precisamente está totalmente relacionado con el mundo y precisamente está relacionado, exactamente está relacionado con nosotros los seres humanos. La ciencia, a través de los años, ha tenido una labor increíble. Es grandioso ver cómo tantas personas, tantos pensadores han logrado llegar a conclusiones finales que realmente alimentan nuestro ser científico. Y como persona, nunca dudaré de la ciencia tampoco. A pesar de que muchas teorías de científicas nieguen la existencia de Dios, simplemente mi percepción de la ciencia es aceptarla. Así como debo negar a Dios para lograr descubrir los argumentos necesarios para probar su existencia, en ocasiones con la ciencia precisamente pasa todo lo contrario, porque no hay una manera de negar a la ciencia. Casi todo lo que la ciencia ha planteado es con pruebas. Lastimosamente, lo que propone con respecto a sus teorías teológicas o las teorías con respecto a Dios no tienen ninguna probatoria. Y es por eso que en este ámbito podemos dudar de la ciencia. Podemos dudar un poco de lo que se percibe y centrarnos en el ser íntegro, espiritual de cada uno de nosotros. Como les decía, la vida científica puede significar mucho para el hombre. La vida científica hacia el hombre, porque precisamente la duda es de la que se parte para la investigación. Aún así, es necesario sembrar esa duda en la otra parte del hombre, porque precisamente pienso que la mayoría de los pensadores que han propuesto la no existencia de Dios han intentado percibir la parte material, la parte tangible, y se han centrado en la parte tangible para definir sus conjeturas. Yo como persona acepto esas conjeturas que ellos plantean, pero a la vez que acepto esas conjeturas, acepto también las conjeturas que se pueden plantear desde el interior del hombre. ¿Y qué pasa? Que simplemente, como decía al principio del video, es mi elección, es mi decisión, cómo me identifico más y qué me puede colaborar a mí como persona para poder desarrollarme. Y lo que yo hago es simplemente creer en Cristo porque alimenta mi ser como ser cristiano, pero enfocarme también en la ciencia. ¿Por qué no? No es malo dudar de Cristo. De pronto lo malo como cristiano católico sería negarlo. Tampoco es necesario negarlo. La duda no se necesita, no está relacionada con la negación. La duda guía a una afirmación o una negación. Lastimosamente, actualmente, no podemos negar o afirmar la existencia de Cristo. Por esto es que mi percepción de Cristo simplemente es una percepción individual, que no tengo los mayores argumentos, no tengo las mayores pruebas para definir por qué creo en Cristo, pero tampoco tengo los argumentos ni las mayores pruebas para definir por qué creería en la ciencia. Y eso sería más que todo como mi decisión, mi elección. Y otro punto muy importante desde mi percepción, desde mi concepción de la vida, es la cosmología, ver el orden natural de las cosas, el orden natural del universo y tal vez intentar correlacionar todo lo que existe desde nuestra percepción. Por ejemplo, si yo fuera alguien científico, si yo fuera alguien que estuviera 100% centrado en la ciencia, yo diría, por ejemplo, con el Sol, que sí, es un cuerpo, una masa gigante, y los rayos de sol son emitidos hacia la Tierra. Esa es la forma científica, rayos UAV que emiten radiación, que la capa de ozono funciona de pronto para filtrar un poco la luz y su energía, etc. Pero como ser espiritual, yo tengo la posibilidad de darle a ese rayo de luz que emite radiación algo más allá. Como ser espiritual puedo creer más de lo que se puede percibir en la ciencia, es decir, más allá de las cosas. Y por eso mismo pienso que ser espiritual también podría llegar a grandes descubrimientos científicos.
Si podemos ir más allá de lo que se propone tangiblemente, tal vez podríamos hallar la respuesta a las preguntas existenciales de una manera distinta a la que se ha intentado hallar durante toda la vida. ¿Por qué no? Simplemente la apertura a un nuevo espacio que propongo yo como persona y que trataré de seguir investigando y argumentando para poder proponerles una teoría mucho más sólida que demuestre mi afirmación de Cristo, mi creencia en Él y lo que contribuye para mi investigación científica. Muchas gracias.